Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a una época de mitos y leyendas, para explorar una de las historias más fascinantes y enigmáticas de la Biblia, la Torre de Babel. ¿Qué pasó realmente en esa llanura de Sinor? ¿Fue solo un acto de soberbia humana o hay algo más profundo detrás de este relato? Acompáñenme en este viaje para desentrañar los misterios de la torre que quiso tocar el cielo. La historia comienza en el libro del Génesis, capítulo 11. Imaginen esto. Ha pasado un tiempo desde el gran diluvio. La humanidad, descendiente de Noé y su familia, se ha multiplicado y todos hablan un solo idioma, una sola lengua. Esto facilitaba enormemente la comunicación y la cooperación. Eran un solo pueblo, con un propósito común. Un día, este pueblo migró hacia el este y encontró una vasta llanura en la tierra de Shinar, que los historiadores identifican con la antigua Mesopotamia. En lo que hoy es Irak, en Les, pareció el lugar perfecto para sentarse. Y fue allí donde surgió una idea ambiciosa, una idea que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. En esa región no abundaba la piedra, así que el ladrillo cocido era una innovación tecnológica impresionante para la época. Usaron asfalto o betún como argamasa, un material resistente e impermeable. Estaban construyendo para la eternidad, pero ¿cuál era su objetivo? El texto bíblico es muy claro al respecto. Dijeron: construyamos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos, y no seremos dispersados por toda la tierra. Aquí vemos dos motivaciones principales. Primero, la fama y el orgullo. Querían construir un monumento que demostrara su poder y su grandeza, un símbolo de su propia gloria. Querían hacerse un nombre. La segunda motivación era el miedo a la dispersión. Dios les había dicho a Adán y Eva, y luego a Noé, que se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero este pueblo quería hacer exactamente lo contrario, concentrarse en un solo lugar, desafiando el mandato divino. La torre sería su punto de anclaje, un centro que los mantendría unidos y evitaría que se esparcieran por el mundo. Así que la construcción comenzó. Ladrillo sobre ladrillo, la torre empezó a elevarse, cada vez más alta, un testimonio imponente de la habilidad y la ambición humanas. Imaginen la escena: miles de personas trabajando juntas, comunicándose sin esfuerzo, unidas por un sueño común de alcanzar el cielo. Desde una perspectiva puramente humana, era un logro asombroso. Pero esta construcción no pasó desapercibida para el Creador. La Biblia nos cuenta que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Esta es una forma antropomórfica de hablar, como si Dios necesitara bajar para observar. Lo que significa es que Dios prestó atención a lo que estaba sucediendo, y lo que vio le preocupó. No porque la torre pudiera realmente llegar al cielo físico, eso era imposible. La preocupación de Dios era la actitud que había detrás de la construcción. Vio un pueblo unido, sí, pero unido por la soberbia y la desobediencia. Dijo: sí, como un solo pueblo, y con una sola lengua han comenzado a hacer esto. Nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Esta frase es clave. No significa que los humanos se volverían todopoderosos, como Dios. Significa que su unidad, impulsada por el orgullo y la autosuficiencia, los llevaría a cometer actos cada vez más grandes de rebeldía. Su potencial para el mal, si no se controlaba, era ilimitado. La Torre de Babel era solo el primer paso. Era un proyecto que celebraba al hombre en lugar de a Dios. Así que Dios decidió intervenir, pero no con un diluvio o con fuego. Su intervención fue mucho más sutil y a la vez increíblemente efectiva. El texto dice: vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. De repente, el bullicio armonioso de la construcción se convirtió en un caos absoluto. Un trabajador le pedía a otro un ladrillo, pero éste le entendía que trajera agua. Alguien gritaba una instrucción, y los demás escuchaban solo un galimatías sin sentido. La comunicación, la base de su unidad y de su proyecto, se rompió por completo. La frustración y la desconfianza reemplazaron a la cooperación. Imaginen el pánico y la confusión. Las personas que antes eran como hermanos, ahora se miraban como extraños. Ya no podían trabajar juntos, ni siquiera vivir juntos. La construcción de la torre se detuvo de inmediato. El gran proyecto, nacido del orgullo, se derrumbó bajo el peso de la incomprensión. Y así, el miedo que tenían se hizo realidad. Al no poder entenderse, los diferentes grupos lingüísticos comenzaron a separarse. Se agruparon con aquellos que hablaban como ellos y se alejaron, esparciéndose por toda la faz de la tierra,
tal como Dios había mandado desde el principio. La ciudad, que nunca se terminó, recibió el nombre de Babel, que en hebreo suena como la palabra confundir. De ahí viene nuestro término Babel, para describir una escena de caos y confusión de voces. Esta historia ha resonado a lo largo de los siglos y tiene muchas capas de significado. A un nivel literal, explica el origen de los diferentes idiomas y la dispersión de la humanidad por el planeta. Pero su mensaje es mucho más profundo. Es una advertencia sobre la soberbia humana, sobre el peligro de creer que podemos alcanzar la grandeza sin reconocer a un poder superior. Es un recordatorio de que nuestros mayores logros, si están motivados por el egoísmo y la autosuficiencia, pueden llevarnos a la ruina. Algunos se preguntan si la Torre de Babel existió realmente. Muchos arqueólogos e historiadores creen que la historia podría estar inspirada en los zigurats de la antigua Mesopotamia. Los zigurats eran enormes estructuras piramidales escalonadas, construidas en ladrillo, con un templo en la cima. Servían como centros religiosos y administrativos. El más famoso fue el Etemenanki, en Babilonia, dedicado al dios Marduk, cuyo nombre significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. Es muy posible que los antiguos hebreos, durante su exilio en Babilonia, vieran estas imponentes estructuras y las asociaran con la arrogancia y la idolatría de sus constructores, dando forma a la narrativa que conocemos hoy. Pero la historia de Babel no termina en la confusión. La Biblia presenta una hermosa simetría. Si en Babel la humanidad fue dividida por la confusión de lenguas debido a su orgullo, siglos después, en el día de Pentecostés, como se narra en el libro de los Hechos, sucede lo contrario. En Pentecostés, los discípulos de Jesús, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Pero esta vez no era para confundir, sino para unir. Personas de todas las naciones que habían venido a Jerusalén escuchaban el mensaje del Evangelio, cada uno en su propio idioma. El milagro de Pentecostés es en cierto modo la respuesta divina a la maldición de Babel. Muestra que la verdadera unidad no se encuentra en una torre construida por el hombre, sino en un espíritu común que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. La unidad que Dios desea no es una uniformidad impuesta, sino una diversidad armoniosa, unida por el amor y la fe. Entonces, ¿qué podemos aprender de la Torre de Babel hoy en día? Vivimos en un mundo increíblemente avanzado. Construimos rascacielos que superan cualquier ziggurat. Tenemos tecnología que nos conecta instantáneamente con personas de todo el mundo. Sin embargo, la historia de Babel sigue siendo relevante. Nos advierte contra la arrogancia tecnológica y científica, contra la idea de que podemos resolver todos nuestros problemas solos, sin necesidad de humildad o guía espiritual. Nos recuerda que la verdadera comunicación no es solo hablar el mismo idioma, sino entenderse a un nivel más profundo, con empatía y respeto. A pesar de toda nuestra conectividad, a menudo nos sentimos más divididos y solos que nunca. Quizás, como los constructores de Babel, hemos puesto nuestra fe en las torres equivocadas, el poder, la fama, la riqueza, la tecnología. La historia de Babel no es solo un cuento antiguo sobre el origen de los idiomas. Es un espejo que refleja la condición humana. Nos muestra nuestra capacidad para soñar en grande y lograr cosas asombrosas, pero también nuestra tendencia a la soberbia y a olvidar nuestro lugar en el universo. Y nos ofrece una lección eterna en la verdadera unidad y el verdadero progreso no se construyen hacia arriba, desafiando al cielo, sino hacia afuera, conectando con los demás con humildad y amor. Gracias por acompañarme en este análisis de la Torre de Babel. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones y el fundamento sobre el que estamos construyendo nuestras vidas. ¿Qué les parece esta historia? ¿Qué lecciones sacan de ella? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantará leerlos. No olviden darle like a este video si les ha gustado y suscribirse al canal para más exploraciones de historias fascinantes como esta. Hasta la próxima.